Estamos esta noche con don Jorge Quiroga, candidato a la presidencia por Libre 21. ¿Cómo está, don Jorge? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miriam, un gusto como siempre estar en tu programa. Igualmente. A ver, ¿qué opinión tiene con relación a esta renuncia de los ministros, el que hayan apuntado directa o indirectamente a uno de los ministros del gabinete por lo que está pasando? Me gustaría conocer su opinión, por favor. Triste y lamentable, Miriam, era crónica de un colapso anunciado o previsible. El error original fue entrar en campaña en lugar de concluir con la tarea histórica que las circunstancias le habían dado al gobierno de transición. Hacer las elecciones limpias, transparentes, neutras, prefirieron hacer campaña antes que hacer historia democrática. Después llegó el coronavirus, que era duro para cualquier gobierno, generó ingobernabilidad, se bloquearon créditos, corrupción en respiradores, corrupción en yacimientos, una vergüenza tras otra, y ahora este espectáculo que es tan poco edificante de controversias, y cuando estamos a tiempo de votar, estamos en medio de históricas sesiones en la comisión, en la Corte de San José, que se va a fallar si la reelección es o no un derecho humano importante después de años de lucha del pueblo boliviano, de la juventud de Bolivia. Dijo no, y toda la prensa está consumida por estos dimes, que diretes, que quién hizo y quién no hizo. ¿Y qué es lo que más me preocupa, Miriam? Que la economía está en una profunda crisis y al borde del colapso. La responsabilidad del gobierno de transición, además de hacer elecciones limpias, era haber sincerado los datos de la economía y haber garantizado que se hagan las auditorías a 14 años del latrocinio. Ahora la opinión pública, los medios están dominados por denuncias, dice que dimes y diretes de este gobierno. El más feliz y muy agradecido fue un enorme favor que le hizo a Movimiento al Socialismo este gobierno de transición al entrar en campaña, al meterse en problemas de corrupción, y ahora lo siguen ayudando. Ojalá que puedan guardar un discreto silencio, hacer las investigaciones que deban hacer, mostrar la verdad económica al país y evitar que colapse nuestra economía antes de irse. Bueno, hoy se ha sabido que el ministro Murillo está en Estados Unidos para hablar con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA y también el Departamento de Estado. Cuando uno se refiere al BID, es automáticamente temas económicos, posibles créditos internacionales. ¿Es la persona adecuada para ir a negociar todo aquello? Para nada, Miriam, es parte de este desorden que es incomprensible. Las autoridades del área económica son las que deben hacer gestiones ante los organismos y francamente, cuando queda tan poco tiempo, deberían ordenar la casa. El trámite de un crédito, para los que hemos hecho esto repetidas veces y durante mucho tiempo, demora varios meses, y te puedo decir por experiencia que a un gobierno que está a un par de meses de dejar la función, nadie le da un crédito. Ha habido créditos por emergencia del coronavirus, algunos de ellos siguen bloqueados, pero un crédito nuevo para carreteras, para reformas económicas, a un gobierno que está a semanas de irse, ni se va a tratar, ni se va a gestionar. Además que tú conoces que el ciclo de aprobación de un crédito, de emisión de observación, de emisión de análisis, de emisión de definición de objetivos, demora varios meses, y si habría que empezar a hacer algo de esto, claramente que el Ministerio de Gobierno vaya al BID es como que el Ministerio de Educación vaya a una cumbre antidrogas con la Policía Federal Brasileña y la DEA. Totalmente equivocado. Incluso que vaya cualquier otra autoridad, incluso el mismo ministro de Economía, el flamante ministro de Economía, ¿no es cierto? Ya queda poco tiempo para que cambiemos de gobierno. Ahora, ha sido muy sintomático y claro, muy esclarecedor lo que ha dicho el exministro Ortiz cuando señaló de que no estaba dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. Además, tomando en cuenta lo que le había anticipado, estamos ya a poco tiempo de cambiar de gobierno. Así es, como te digo, Miriam, el gobierno comete el error garrafal, original, que tú y yo hablamos en este programa varias veces. En enero me entrevistaste y te dije que iba a generar ingobernabilidad, dificultades económicas, estigmatizar internacionalmente al país, y así tristemente pasó. Terminó lo que nunca debió empezar cuando se bajó la candidatura, y ahora vemos este espectáculo de dimes y diretes tan profundamente doloroso. Ojalá que guarden cierto orden. Cada vez se ve declaraciones que ya sorprenden más y más. Sale un ministro
a ratificar que la que manda es la presidenta y no otro ministro. Normalmente en democracia, Miriam, el presidente o la presidenta es el que ratifica la autoridad de los ministros y no al revés, y con todos estos cruces que está señalando. Mira, hay que dejar la casa lo más ordenada que se pueda. El hacer viajes para hacer gestiones, francamente, a estas alturas, me parece que va a ser mero turismo. Hay que buscar ordenar la casa, la situación económica es muy difícil, y lo más preocupante de lo que ha dicho el ministro saliente, Óscar Ortiz, es que existe enormes dificultades para cerrar fiscalmente el año con lo que es el pago de sueldos, aguinaldos y demás. Lo mejor sería que la presidenta, con los ministros que tiene ahora, le diga la verdad a la gente. ¿Cuánto quedan en reservas internacionales del Banco Central líquidas? Por favor, no maquillen con el oro revalorizado, porque Miriam, tú y todo Bolivia sabe que nadie va a vender ni monetizar el oro. Díganos cuánto queda en divisas, cuál es el nivel, perdón por el tecnicismo, de crédito al sector público no financiero, cuál es la proyección del déficit fiscal, cuál es la proyección de caja para pagar sueldos, aguinaldo a fin de año, cuál es la proyección que se tiene de desembolsos de créditos hacia adelante, que dejen un panorama claro, porque yo sí sé que hay una crisis profunda, que viene un colapso muy grande, y por eso que hace meses que insisto que hay que inyectar 8.000 millones de dólares de cooperación internacional con un gobierno capaz, fuerte, con equipo creíble al principio, para salvar la economía, porque la economía está al borde del colapso. Yo le digo la verdad a la gente, no lo quiere escuchar. Tengo la única propuesta que salva la economía y la firmeza para garantizar que la tiranía no vuelve más, y lo único que pido al gobierno que se está yendo, que deje de ayudar al MAS, que dé las cifras sinceras y que termine las investigaciones o avance las investigaciones y auditoría de 14 años del latrocinio de Evo Morales, donde cada día sale un hecho más de esos 14 años, incluyendo fotos de niñas pequeñas con adolescentes que son francamente una vergüenza para el país por la profunda y depravada inmoralidad del expresidente Morales. Y mientras la presidenta habla de que estamos entrando en una etapa de solidaridad para con todos, el caso ELFEC, don Jorge, me imagino que usted tiene algún criterio específico con relación a lo que estaría pasando, con relación a justamente a ELFEC en Cochabamba. Sí, no tengo los datos de cuando Evo Morales expropia eso, a quién pagó, a quién indemnizó, si lo hizo, si no lo hizo. Había en todos los procesos, recuerdo que Héctor Arce siempre se pavoneaba de haber pagado todos los arbitrajes a los extranjeros. Entiendo que sí lo hizo en telecomunicación, en hidrocarburos, en el bullado caso Quiborax. Ahí pagó a una supuesta empresa chilena que ni siquiera existía, pero habrá que ver qué es lo que hicieron o no con la gente de Cochabamba en el caso de ELPEC. Pero dicho eso, Miriam, está claro que un gobierno en las postrimerías de su gestión ni debe contratar 300 millones de dólares para hacer una carretera, ni debe hacer compras dispendiosas, ni debe tomar acciones estructurales que corresponde dejarlas al próximo gobierno con legitimidad. La transición, como fue la de Belcé, era para hacer elecciones y en este caso atender el coronavirus. No tenían legitimidad ni provenían de elecciones para decir voy a hacer la reforma educativa, voy a hacer carreteras, voy a hacer el ferrocarril bioceánico o voy a tomar medidas estructurales sobre un tema tan delicado para Cochabamba como es lo de ELFEC. Hay que dejar que la gente vote, que tengamos un gobierno legítimo que encare los desafíos estructurales. Y reitero, el gobierno de transición haga las elecciones más limpias, concluya o avance en las auditorías que están haciendo sobre el latrocinio del MAS, ordene la casa y sincere la realidad económica. Bien, estamos viviendo momentos muy duros y complicados, y el país, para ir a votar el 18 de octubre, merece tener toda la información económica, financiera y fiscal, porque te aseguro que si la gente ve toda la información sincerada por el Banco Central, por el Ministerio de Hacienda, la gente va a decir hay que votar por Tuto Quiroga porque tiene razón. El principal desafío es salvar la economía. Y no lo digo solamente porque me pueda convenir, sino porque cuando se va a votar hay que votar informadamente de la dura y cruda realidad económica que sufre el país por el desfalco del MAS y porque en la transición se prefirió hacer campaña en lugar de arreglar la economía, se prefirió hacer proselitismo en lugar de hacer elecciones transparentes. Hablemos de la CIDH.
porque hasta mañana se va a conocer ya totalmente todas las conclusiones con relación a esta importante reunión de la que usted ha sido el promotor, el gestor, para que de una vez por todas, pues, el tema de la reelección presidencial indefinida no sea considerado un derecho humano. Sí, Miriam, importantísimo, histórico lo que está pasando en Nicaragua, en Honduras y en Bolivia. Pretendieron que ser tirano era un derecho humano protegido por la Convención Americana. En los tres países se declaró inconstitucional la misma Constitución. Triste maniobra que se hizo en estos países. Y en Bolivia fue más grave, porque a diferencia de Nicaragua y Honduras, acá se desconoció una Constitución flamante votada en 2009 por el pueblo boliviano y ratificada y refrendada el 21F del 2016, cuando se dijo no más reelecciones a Evo Morales, y a pesar de ello aplicaron esa figura tan deleznable. Trabajamos años, como tú sabes, Miriam, en esto. Yo lamento que la Comisión Interamericana, que es como la Fiscalía, que tenía que haber activado esta opinión consultiva, no lo hizo. Les mandé 9 cartas, estuve en no sé cuántas reuniones, tuvimos 2, 3 sesiones públicas sobre la materia y optaron por un silencio cómplice. Entonces, cuando el fiscal no denuncia, el juez no puede actuar. El juez es la corte que está acá. ¿A quién recurrimos ante el silencio de la comisión? Al Estado colombiano y brasileño. Fueron garantes de la Constitución boliviana. Brasil no hizo nada. Colombia, después de 4 visitas que le hice al presidente Duque, llevando las firmas que habían recogido cívicos y plataformas, para mostrar que no era una animadversión de Tuto Quiroga contra Evo Morales, era una demanda societaria de que se respete. El Bolivia dijo no. Lo entendió el presidente Duque y en octubre del año pasado, antes del fraude, elevó la opinión consultiva, se procesó, no se puede hacer presencial, será virtual, empezó el lunes, mañana terminan las argumentaciones, el fallo vendrá un poco más adelante y estoy convencido que Evo Morales recibirá el sello de golpista que violó el 21F. Agradezco a Colombia, con la ayuda de Colombia he logrado sentar a Evo Morales en el banquillo de los acusados antidemocráticos golpistas. Si me dan el voto como presidente, lo sentaré ante la justicia internacional y nacional por su corrupción, narcotráfico y su depravada inmoralidad para que rinda cuentas. Don Jorge, 30 segundos, porque ya estoy a punto de cerrar la entrevista, por favor. ¿Qué tendríamos que hacer en el país en caso de que ya las conclusiones definitivas de la CIDH sean que no es un derecho humano? ¿Qué se tendría que hacer en el país para que nunca más haya reelección presidencial indefinida? Primero, con eso se garantiza que Evo Morales nunca más opte un cargo. Segundo, procesar a los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron el fallo 084-2017 prevaricando, porque estos señores el 2013 y 2015 emitieron 3 fallos constitucionales diciendo que solo había una reelección. Después del referéndum contravinieron la voluntad popular y prevaricaron flagrantemente. Bien. Son unos delincuentes, tienen que acabar presos todos y cada uno de ellos. Gracias por haber conversado con nosotros, Gracias, Miriam. por justamente toda esta información que usted nos está dando, don Jorge. Hasta una próxima. Gracias. Gracias, Miriam. Hasta la próxima. Gracias. Muy buenas noches.